Una amable persona puso en su Facebook un post que ponía la foto de lo que aparenta ser un judío, un musulmán y un cristiano, cada uno con un libro aparentemente sagrado, y decía algo así. Después, si me acuerdo, lo pongo en el video. Decía que cada una de las religiones piensan que son la única y que tienen que imponer su libro sagrado a los demás, que es la única forma de vida, la única forma de llegar al paraíso, y que eso está muy mal y que hay que respetarse, bla bla bla. Y yo comenté amablemente que eso con respecto al judaísmo no tiene nada que ver, no es ninguna de las finalidades, objetivos, deseos del judaísmo, pero para nada. Comenzando por el principio, el judaísmo no es una religión. Religión implica que hay un corte entre Dios y el mundo, entre el ser humano, y el ser humano se tiene que religar, volver a tener una ligazón con Dios. Eso va de acuerdo con los mitos que dicen que con la caída del ser humano del Gan Eden hubo un corte y ya no estaba la presencia de Dios en el hombre. En realidad el ser humano es parte de la divinidad. Somos Neshama, una chispa divina. Todo el universo es parte de la divinidad. No hay nada que esté desconectado de Dios. Ni la cosa más profana, lo más contrario a Dios, ni el ateo más capitalista, ni el ateo más comunista está desconectado de Dios. Por lo tanto, desde esta perspectiva real, espiritual, no tiene sentido, ningún sentido, hablar de religarse a Dios, de que estamos quebrados en nuestra relación con Dios, porque no es así. Podemos sentirnos lejanos a Él, podemos sentir que no tiene relevancia en nuestra vida, podemos sentir que no estamos en una buena relación o que no existe, pero en realidad siempre estamos conectados, siempre seguimos siendo parte de Él. Así que, primer punto, judaísmo no es religión. Hay gente que lo vive como tal, por cuestiones del exilio, de la diáspora, que llevó a la confusión. Noajismo tampoco es religión. Y tomemos en cuenta que la Torá no fue dada como un libro religioso. Su idea, su intención no es ser un libro religioso, no contiene teología, no contiene cuestiones religiosas. Por ejemplo, no dice que recemos, por ejemplo. Cuando habla de Dios, lo hace en la relación que Dios tiene con el humano y el humano tiene que tener con Dios, no como algo ritual o algo que hay que considerar para ciertos periodos de tiempo o lugares. Si somos coherentes con lo que dice la Torá, esta fue dada exclusivamente para el pueblo judío, o pueblo de Israel si quieren, y para ser vivida exclusivamente en la tierra de Israel, que es un poco más grande que el actual Estado de Israel, pero en esa zona del mundo. Esa fue la idea original. Para eso fue concebida la Torá por su autor y entregada al pueblo judío. Es la constitución del pueblo judío en la tierra judía, en la patria judía. Si bien se sigue respetando los mandamientos por parte del pueblo judío, que es el destinatario, fuera de la tierra de Israel, hay un motivo muy importante, que es, como fuimos excluidos de nuestra tierra, no por gusto, sino echados de ella, se decidió mantener esa constitución en la manera de lo posible activa, para que el día de la restitución poder saber cómo tenemos que comportarnos en nuestra tierra santa. Así pues, en la Torá no dice lleven este libro sagrado para conquistar el mundo y hacer que todos sean judíos o que todos vivan de acuerdo a la Torá. Nada que ver a eso. Dice, este es el libro para vivir en la tierra de Israel, vívanlo ustedes. Cuando haya un extranjero que esté acá y quiera ser parte del pueblo judío, enséñenle estas leyes, que las viva de acuerdo a estas leyes, y eventualmente se va a convertir a judío. Y existe un concepto que fue puesto en palabras por los sabios, pero que su origen es en la Torá, que es el de los 7 mandamientos para los gentiles, que no son de la Torá, porque fueron dados mucho antes de la misma, que son las leyes que tienen que tener las naciones, cada uno de los gentiles del mundo para vivir, y que son leyes éticas, que no son religiosas, no piden sacrificios, no piden rezar, no piden creencia en Dios, piden otras cosas, que es mantener una estabilidad social, mental, emocional, de acuerdo a esas leyes que Dios dio para las naciones. A diferencia de los otros dos que fueron puestos en ese póster, te vuelvo a decir, si puedo lo incluir en el video, los judíos nunca fueron con guerras santas conquistando a otros para obligarlos a tener fe en el Dios de los judíos, ni a tener una vida como la de los judíos,
ni a ser judíos. Nunca se llevó la espada y la cruz para obligar a la gente con mentiras o con amenazas o con muerte y destrucción para que sean judíos o para que respetaran las cosas judías. Nunca se hizo la yihad, la guerra santa, para conquistar naciones y obligarlas a doblegarse y ser esclavos del Islam o ser parte del Islam con sus ritos y cuestiones de fe. El judaísmo dijo: nosotros vivimos en paz, déjennos vivir en paz. Si tenemos que hacer una guerra, no es una guerra santa para dominar, destruir, conquistar y lograr que los demás pasen a ser como nosotros, sino para poder vivir en paz. Déjenos tranquilos, no se metan con nosotros y nosotros los dejamos tranquilos porque no tenemos ninguna necesidad de ir a conquistar sus tierras y hacerlos ser parte del pueblo judío. No porque nos creamos mejores, sino porque sabemos que esta Torá fue dada para el pueblo judío, para ser vivida en la tierra judía, y que el resto de las naciones no tienen ninguna obligación de vivir de acuerdo a la Torá, ni de pretender vivir en la tierra de Israel, ni de ser judíos. La Torá no habla de paraísos, no habla de la vida eterna. Puede haber alusiones, pero no lo habla. Por tanto, la persona que cumple con los mandamientos de la Torá, el judío, la judía que cumple con los mandamientos de la Torá, no lo hacen para vivir en el paraíso, para tener placeres paradisíacos, sino para cumplir con las leyes que corresponden a su país. Igual que cuando uno vive en el país en el que vive, tiene que conocer las leyes de su país y vivirlas. Que luego exista el paraíso y uno tenga más o menos placer de acuerdo a su conducta, perfecto. Son consecuencias de la conducta que uno lleva, del viaje, de la travesía en este mundo que hace esa chispa divina que somos, la Neshama. Pero esa no es la intención de la Torá, porque no nos habla de eso, nos habla de vivir en este mundo, el pueblo judío, en la tierra de Israel, haciendo las cosas judías. Que los otros vivan donde vivan y que hagan sus cosas, y que haya paz en el mundo. Y aquellos que esperan al Mashiach, al Mesías, al verdadero, no todos los falsos que hubo varios. Esa es la intención de Mashiach también, no que todos se conviertan en judíos, no que todos vivan de acuerdo a la Torá, sino que los judíos en la tierra de Israel, viviendo las leyes judías, con las ecuaciones del tiempo, esperemos que sea hoy, y que los demás pueblos vivirán en sus países con sus leyes, sus constituciones, tendrán al Mashiach como referente. ¿Por qué? No para ir a estudiar Torá, no para tener barbas y cuerditas acá colgando, ni para disfrazarse de lo que la gente cree que es un judío, sino para decir, bueno, este hombre logró tener paz, plenitud, una buena vida para su pueblo, vamos a tomar el ejemplo. Igual que hay gente que toma ejemplo de Mandela, o hay gente que toma ejemplo de Gandhi. Bueno, la gente va a tomar el ejemplo del Mashiach y decir, no por una cuestión filosófica, por una cuestión práctica. Esta es la manera política práctica que queremos gobernar nuestros países. Y ahí también verán que todo el tipo de religiones, idolatrías, supersticiones son inútiles, son una maldición para la gente y para el mundo, y por tanto dirán, no debemos seguir en este camino erróneo de falsedad, vamos a adoptar las leyes que nos corresponden. Y las 7 leyes para las naciones serán la parte central de las constituciones, que tendrán montones de leyes, pero la parte central, el núcleo, el corazón, serán los 7 mandamientos para las naciones. Eso quiere decir, en la profecía de Isaías, de Jerusalén saldrá la Torá. ¿Para quién? Para el pueblo judío. Pero las influencias positivas de vivir de acuerdo a la Torá saldrá para todos los pueblos. Eso quiere decir vivir en armonía con Dios, en armonía con el prójimo, respetando las leyes espirituales que a cada uno le sirven. Así que ese póster es un disparate, un mamarracho, una atrocidad que pone al judaísmo en un lugar que no le corresponde. El judaísmo no es religión, el judaísmo no fue conquistando gente, el judaísmo no quiere imponer, haz esto o te vas al infierno, no es lo que se dice, no es lo que se hace. Y si hay algún trasnochado judío que cree eso, le falta conocer mucho del judaísmo. Por más que sea rabino, o diga que es rabino, por más que tenga muchos seguidores en internet o TikTok, evidentemente no conoce lo que es el judaísmo. Quizás conoce alguna secta que ha tenido influencias de los países en los que han vivido. Y por eso se consideran un pueblo elegido para llevar su verdad mística a la gente, su hasidismo neocristiano a la gente, y eso no es judaísmo. En definitiva, no nos dejemos llevar por imágenes y falsedades, sino que indaguemos, aprendamos y permitamos que el mundo sea un lugar bello
para vivir para todos, en paz, en armonía, con bendición, con salud, que cada uno pueda hacer su camino espiritual en paz para disfrutar las bendiciones. Así que con esta hermosa vista de un bendito domingo de mañana, que es invierno, pero parece primavera, o que está muy frío, los dejo con ese mensaje. Naveguemos por las dulces aguas de la plenitud espiritual, cosechemos los buenos frutos, construyamos vidas prósperas y de bendición, recordemos las cosas que han pasado en nuestra historia, continuemos con las cosas buenas que construyen Shalom. Todo un poema en una imagen. Espero que hayan llegado hasta aquí en el video, le den like, lo compartan, lo comenten amablemente. Todos aquellos que vienen a hablar de sus mesianismos, jesuismos y cosas por el estilo, no tienen cabida en este lugar, no es para eso. Así que para todos los demás, bienvenidos con sus comentarios. Shalom y bendiciones.